El título del mensaje de este día es cumplimiento garantizado. Escuche bien, cumplimiento garantizado. Y habla un poco de lo que cada uno de nosotros quiere, de lo que cada uno de nosotros anhela y desea. Hoy es el día número 14 de este nuevo año, 2024. Hoy estamos apenas comenzando esta nueva temporada. Estamos convencidos, yo sé que usted está convencido de que este será un año de gloria, de gracia, de bendición. Será un año de milagros y de bendición sin límites. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es decir, que Dios va a traer a nuestra vida una gran cantidad de bendiciones. Vamos a ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Yo lo entendía en estos días en que hemos estado en parques. Ustedes saben que ir a parques, uno de los parques adquirimos una, no sé cómo se llama eso, boleta especial para no hacer fila. Al otro día quisimos hacer fila. Y bueno, yo sé que ¿a cuánto le gusta hacer fila? A ver, levanta la mano los que le gusta hacer fila. Casi a nadie le gusta hacer fila, pero hay un momento en donde usted está haciendo fila, en donde usted está contento. ¿Y sabe cuál? Es el momento en donde le toca a usted. Cuando el turno es el tuyo, tú te llenas de alegría. Y cuando tú miras atrás y ves esa cantidad de gente que viene de atrás, tú dices, ahora me toca a mí. Y he venido de parte del Señor en esta mañana a decirte la bendición de Dios. Ahora te toca a ti. Estuviste haciendo fila y ahora viene la bendición de Dios para tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dicen a Dios, gracias por lo que vas a hacer en nuestra vida. Quiero ir contigo a la palabra. Voy a ir al Salmo 138. Aquí este texto de la Escritura habla del propósito de Dios. En el versículo 7 dice así la Biblia. El capítulo de los Salmos 138, versículo 7 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice el versículo 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Diga, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y tú no desamparas la obra de tus manos. Esa verdad con la que tú y yo tenemos que afrontar la vida. Es decir, Dios, tú vas a cumplir tu propósito en mi vida, independientemente de la adversidad que viva, independientemente del momento que quiera dañar mi camino, mi andar, independientemente de la oposición, incluso independientemente de mis propias fragilidades. El Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, porque Él es el Dios que hace cuanto ha planeado. Y el propósito de Dios nada lo puede truncar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga, el propósito de Dios en mi vida nada lo puede truncar. Hay otro texto que se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí dice que Él nos salvó. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de estos tiempos. Es decir, hablaba ahí el apóstol Pablo de algo que tiene que ver más allá de nuestra propia capacidad. Escuche, cuando Dios diseñó tu bendición, no contaba con que tú obviamente eres frágil y débil. Él sabía con toda certeza de que tú y yo lo somos. Pero Él dice en la Biblia que nos llamó, y además de que nos llamó, nos estableció un propósito de bendición. En el versículo 12 dice así, en el capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Quiero que por favor me ayuden allí. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro. ¿Cuántos están seguros aquí de la promesa de Dios para su vida? Dice: yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, cuando usted y yo pensamos en las bendiciones, usted no puede simplemente pensar que no tengo capacidad, no tengo recursos o no tengo posibilidades. No, porque sabes una cosa, el propósito de Dios está por encima incluso de nuestra propia debilidad. Efesios capítulo 2, versículo 8
9 dice la Biblia así en el texto: porque por gracia sois salvos. Y dice, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto con el propósito que el Espíritu Santo quiere decirte a ti, que cuando pienses en tu futuro y en tu mañana, cuando pienses en lo grande que Dios tiene para ti, no evalúes tu capacidad, no evalúes tus recursos o tus conexiones, no, porque déjame decirte, Dios está por encima incluso de tu fragilidad y de tu debilidad. Por eso dice, porque por gracia. Cuando hablamos de la bendición de Dios, está diciendo ahí la Biblia que no es algo que nos ganamos, no, es algo que Él nos regala. La palabra gracia significa eso justamente, un regalo inmerecido. Dice que se obtiene a través de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este 2024 ya está escrito. La bendición de Dios para tu vida ya está determinada. Lo que tú tienes que hacer es que a través de la fe y de la acción puedas llegar a que esa promesa se cumpla de manera garantizada. Dios tiene contigo propósitos. Él tiene contigo y a través de ti planes, no solo de bendecirte. Él tiene propósitos también de que tú seas bendición. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Piensa en una cosa importante: este año no será solo un año para que tú seas bendecido. Este será un año para que tú puedas mostrar en otros y a otros la bendición de Dios de una manera especial. Pero oye bien, esto es un proceso. Y en este proceso definitivamente lo que tú y yo tenemos que hacer es caminar con certeza en el alma, con garantía en el corazón de que Dios no dejará nada incompleto. El propósito de Dios para ti no es únicamente, te dije, que fueras salvo del infierno. No. El propósito de Dios contigo es que seas en esta tierra un hombre, una mujer trascendente, y que a través de tu vida su obra sea notoria. ¿Sabes una cosa? El Señor no enciende una luz para colocarla debajo de una mesa o colocarla allí debajo de un escondite. No, Él lo coloca sobre una mesa. ¿Para qué? Para que alumbre a otros. Déjame decirte, este año tú vas a alumbrar con la fe de Dios, con la gloria de Dios y con el poder de Dios a toda la gente que incluso en algún momento se pudo haber reído de tu fe, que si en algún momento se burlaron de tu manera de creer, esa gente va a ver que este tiempo es un tiempo en donde Dios va a cumplir todo cuanto ha prometido. Ahí lo dice la Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 14. Ahí Jesús estaba hablando de lo que hace el Señor con nuestras vidas. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, como no se va a poder esconder tu bendición, como no se va a poder esconder lo que Dios está haciendo y va a hacer contigo. Dice, no se puede esconder, porque no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, no, sino que se coloca sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este año vas a alumbrar, no con tu luz, sino con la luz del Señor. Por eso dice allí el capítulo 60 del libro de Isaías, versículo 1. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad inundará las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ten la certeza de Dios, ten la garantía del alma y del corazón que Dios va a cumplir en un mundo oscuro. Cuando ustedes y yo miramos las noticias, cuando ustedes y yo miramos lo que dicen los periódicos, cuando miramos el panorama del futuro, obviamente hay razones para que los inconversos se llenen de incertidumbre y de temor. Pero dice: aunque tinieblas cubran la tierra y aunque oscuridad inunde las naciones, sobre ti amanecerá Jehová. Eso quiere decir que no dependemos del mundo en el que nos encontramos. Eso quiere decir que no dependemos ni siquiera del entorno donde estamos. Eso significa que dependemos únicamente de Dios. ¿Cuántos dependen del Señor aquí? Dios se va a glorificar de una manera especial.
En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, quería leer la versión de las Américas, que dice así: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Dice, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Oye bien, qué lindo que tú y yo le podamos decir al Señor: Dios, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Y he venido en esta mañana para decirte a ti y a aquellos que están en casa a través de esta transmisión: ninguno de los planes de Dios para contigo podrá ser estorbado. No habrá oposición, no habrá ataque humano, no habrá impedimento inclusive del diablo que pueda detener lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Son propósitos eternos, son dimensiones sin límites, y tú y yo tenemos que simplemente creerlo con el corazón y creerlo con el alma. El capítulo 9 del libro del Éxodo, el versículo 16 dice: y a la verdad, así te dice Dios a ti, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sabes qué? Cada necesidad que tengas, cada dificultad que atravieses, cada problema que afrontes será una oportunidad para que tú puedas ver la mano de Dios, el poder de Dios, pero también para que el mundo sepa que Dios cambia toda adversidad en un propósito de bendición. En el capítulo 19 del libro de los Proverbios, versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Sé que hay sueños, sé que hay anhelos, sé que hay expectativas, deseos para este año y para nuestra vida entera. Pero oye bien lo que dice la Escritura: aunque los pensamientos están en el corazón del hombre, dice que el propósito de Dios prevalece. Es decir, que Dios, como dice la Escritura, te dará mucho más abundantemente de lo que has pedido o entendido. Te has quedado corto. Cuando piensas en tus sueños y anhelos, seguramente has pensado conforme a tu propia capacidad. Pero no, hoy vengo de parte del Señor a decirte: no mires las promesas de Dios desde tu realidad actual, ni tampoco las mires desde tu condición temporal. Recuerda que el Señor es poderoso para darte mucho más allá de lo que has pedido o entendido. Es fácil para ti y para mí cuando contraponemos, y bueno, es simplemente traído unos versículos para hablarte de eso que a veces sucede en nuestra vida. Aquí están las promesas de Dios. Proverbios, Jeremías 29 dice: yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son planes de bendición, son planes de propósito, para darles el fin que ustedes esperan. Cuando pensamos en los sueños de Dios para nosotros, sabemos que son grandes, pero cuando comenzamos a mirar nuestra realidad, decimos: hay una distancia muy grande. Hay un propósito que para mí, humanamente hablando, es inalcanzable. De pronto tú puedes decir: sabes, no tengo la capacidad, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo la capacitación, ni los talentos, ni las habilidades. Pero déjame decirte, no depende de ti, depende de quien te dio la promesa y de quien te dio la palabra. La Biblia habla de Abraham. Allá en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo hablaba en el versículo 17, y quiero que ustedes y yo lo leamos, porque hoy nos necesita el Espíritu de Dios recordar que no depende de ti, que depende de su poder. Por eso dice aquí, como está escrito, dice: te he puesto por padre de muchas gentes. Hay una promesa de Dios para Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes. Ahí estaba la promesa, ahí estaba el llamado, ahí estaba el propósito de Dios. Pero dice la Biblia que Abraham creyó ante las promesas, dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. El versículo 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19 dice que él no se debilitó, que él no dudó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Dice que él no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, dice, plenamente convencido, versículo 20, de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido.
¿Qué sueñas de Dios? ¿Qué anhelas de Dios? ¿Qué deseas de Dios? Seguramente muchas cosas. Pero oye, no evalúes las promesas de Dios de acuerdo a tu condición. Acuérdate de esto. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con su grandeza. Tiene que ver con su poder. Solo tienes que creerle a Él. Solo tienes que moverte en la dirección en que Dios desea que te muevas. Porque si depende de ti, obviamente vas a procurar a ver cómo es que haces las cosas. Si dependiera de ti, tendrías que andar buscando dónde estar para que las cosas funcionen mejor. Y oye bien, no se trata de que tú busques dónde estar, se trata de estar donde Dios quiere que estés. Vivimos en un país donde la vida de la gente gira en torno al trabajo. Vivimos en un país donde la gente se queda en el entorno donde consigue trabajo. De modo que si aquí no consigue trabajo y más adelante encuentra otro lugar, simplemente van cambiando. ¿Y qué es lo que los mueve? Las decisiones laborales. Y hoy vengo a decirte a ti: tienes que comenzar a creerle a Dios, porque la tierra donde Dios te sembró es la tierra donde vas a florecer, es la tierra donde vas a dar fruto. No tienes por qué andar preguntando dónde es que está lloviendo, dónde es que está cayendo la bendición para correr hacia allá. No, porque no es la bendición la que te tiene que mover. No es la expectativa la que te tiene que llevar a tomar decisiones. Que no te pase lo que dice la escritura allá en el libro de Ruth, de aquel hombre llamado Elimelech, que junto a su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión, por cuanto había hambre en Belén, se fueron a Moab, porque allí aparentemente había abundancia. Y dice la escritura que en esa tierra terminaron encontrando la muerte. No son las circunstancias temporales las que deben guiar tus pasos. Debe ser el llamado de Dios, debe ser el propósito de Dios, y saber, lógicamente, que yo estoy donde Dios quiere que yo esté, porque allí me voy a mantener. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán no era nada agradable, no era nada atractiva. Cuando hubo una disputa, dice la Biblia, entre los ganados de Lot y los ganados de Abraham, los pastores y dice la Biblia que hubo disputa. Llegó un momento en que Abraham le dijo a Lot: ¿sabes qué? No podemos continuar juntos. ¿Sabes qué? No podemos, aunque somos familia, no podemos estar juntos. Y llegó un momento en que Abraham le dice a su sobrino Lot: escoge, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Y escoge tú la tierra por donde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. ¿Y sabes qué dice la Biblia que hizo Lot? Pues Lot escogió la llanura del Jordán, porque escogió con los ojos, porque escogió con lo que a él le parecía mejor. Pero dice la Biblia que Lot terminó en la tierra de Sodoma y Gomorra, donde encontró muerte, donde encontró dolor, donde encontró adversidad. Y Abraham, ¿dónde se quedó? En la tierra de Canaán, la tierra que por la presencia de Abraham terminaría produciendo fruto y convirtiéndose en la tierra que fluiría leche y miel. Así que de parte del Señor, hoy Él te ha traído aquí, y a mí también, para que sepas que donde Dios te ha sembrado, en el lugar donde Él te ha puesto, en el entorno donde estás, allí vas a florecer. ¿Por qué? Porque no depende de ti. No es dependiendo de las circunstancias, es dependiendo del llamado de Dios. Hoy hablaremos, y quiero que vengas conmigo al libro de Jeremías. Vamos a hablar de Jeremías. Jeremías fue un hombre, un muchacho a quien Dios escogió de una familia sacerdotal para que a través de él se pudiera traer una palabra de bendición para toda la nación. Y Jeremías, cuyo nombre significa Jehová enaltece, quiero que vengas conmigo al libro de Jeremías capítulo 1, y quiero que leamos desde el versículo 4. Voy a leerles y seguramente en las pantallas aparecerá, pero quiero que por favor prestes mucha atención de cómo fue que Dios escogió a este chico llamado Jeremías. Dice la Biblia: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre de tu madre,
Dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y dice que Jehová extendió su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para derribar, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y dice el versículo 12 que la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y él le dijo, veo una vara de almendro. Y él me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías, 20 años de edad. En el pueblo de Israel la mayoría de edad era los 30 años. Por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. De modo que una persona con 20 años tenía razones para decir, soy un niño. Porque él estaba, como te dije al principio, evaluando la promesa de Dios con base en su conocimiento y su capacidad. Y el Señor lo contrapone y el Señor lo confronta y le habla. Porque hoy vengo de parte del Señor a decirte justamente eso. Lo que yo he dicho para ti, lo que yo he determinado para ti, simplemente tienes que creerlo, simplemente tienes que atesorarlo. Porque repito, te dice el Señor, no depende de ti, depende de mi poder. ¿Cómo evalúas tú tu futuro? ¿Cómo evalúas tú tu mañana? Tú pudieras hacerlo desde dos ópticas. La óptica de la autosuficiencia, ¿cierto? Esa óptica que dice yo lo puedo porque tengo capacidades, porque tengo conocimiento, porque tengo habilidades, porque tengo destreza, porque tengo fuerza, porque tengo, digamos, recursos. ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llama autosuficiencia. Y la autosuficiencia es, para decírselos de alguna manera, el ingrediente del fracaso. Porque la autosuficiencia, y quiero que vengas conmigo al Salmo 138, versículo 6. Yo quiero que miremos el espíritu autosuficiente que mucha gente tiene. Dice, porque Jehová es excelso y él atiende al humilde, pero al altivo, ¿qué dice la Biblia que Dios hace? Lo mira de lejos. El autosuficiente es aquel que termina sacando pecho de todo lo que ha obtenido, de todo lo que sabe, de todo lo que puede hacer. Pero déjame decirte, no es desde esa óptica que tú vas a afrontar el llamado de Dios. Es desde la óptica del propósito. Porque otra forma de mirar, si en este lado está la autosuficiencia, aquí está el espíritu de la insuficiencia. ¿Sabes qué? No vas a poder concebir lo sobrenatural. Vas a vivir en la esfera de lo natural, de lo humano, de lo temporal, de lo terrenal, de lo adverso. Y no entras en la dimensión sobrenatural. Para entrar en la dimensión sobrenatural tienes que encontrarte con Dios. Tienes que buscar intencionalmente a Dios. Deliberadamente tienes que encontrarte con Él. Y no únicamente en estos días de ayuno, no. Tu vida tiene que ser una vida de profunda búsqueda de la presencia de Dios. Es en su presencia donde se encuentra el valor que cada uno de nosotros necesita. No es que la gente te aplauda o que la gente te reconozca o que la gente te diga tú puedes. No. Porque a veces no viene ese espaldarazo humano, porque a veces no viene ese empujón terrenal. A veces no viene, a veces lo que encontramos es adversidad, oposición. Pero déjame decirte, cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios,
Cuando lo que en nuestro corazón está anidado y también inunda nuestra alma es la palabra, pues en consecuencia nuestro espíritu se mueve en esa dirección. Tienes que buscar la presencia del Señor. Tienes que ser un hombre y una mujer de altar, de oración, de búsqueda. Como dijo el salmista, o mejor, como lo dijo el profeta Isaías: con mi alma te he deseado durante la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. ¿Sabes que tienes que madrugar a buscar a Dios? Y cuando digo esto es: precipítate, busca intencional y deliberadamente ir a la presencia de Dios, para que ahí venga, como vino a Jeremías, palabra de Jehová. En la presencia de Jehová fue que vino la palabra del Señor a Jeremías. Es en la presencia del Señor donde vendrá la palabra de Dios a tu corazón. Donde vendrá, oye bien, no en el culto. Porque sabes una cosa: si tú solo dependes del culto o del domingo y del mensaje del predicador, ¿sabes qué? Vas a tener que depender, digamos, de algo ocasional. Pero cuando tú buscas la presencia de Dios de manera intencional, deliberada y constante, cuando vengas al templo, cuando te reúnas en la iglesia, desde aquí solo vendrán palabras que confirmarán lo que ya Dios había hablado a tu corazón en lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Recuerde eso, diga conmigo: es por gracia. Versículo 16 dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. En el caso de Pablo, él estaba diciendo: no, mi andar y mi mover no dependía de las voces humanas, dependía de la dirección de Dios para mi vida. En segundo lugar, además de encontrarnos con Dios, es superar nuestros propios obstáculos. Sí, es verdad, la fe no niega la realidad, porque eso no es fe. La fe reconoce la realidad, pero la supera a través de lo sobrenatural. El concepto de que negamos la realidad no es bíblico. No se trata de que tú no reconozcas el problema. No se trata de que tú no reconozcas la adversidad o la dificultad. No se trata de eso. Se trata de que tú sepas que aunque ahí está la realidad, están las promesas de Dios, está el propósito de Dios, está el llamado divino. ¿Cuáles son tus obstáculos? El caso de Jeremías fue ese que contestó en el versículo 6: Señor Jehová, ¿cómo me mandas tú a mí a hablar si yo soy un niño? Oye, Jeremías tenía dos problemas. Él tenía una minusvalía interior y tenía una oposición exterior. Jeremías tenía una minusvalía, una insuficiencia interior, y tenía un problema exterior. Los que saben de matrices de comportamiento, digamos, personal y de comportamiento empresarial, saben que todas las personas y que todas las empresas se enfrentan tanto a debilidades como a amenazas. Las debilidades son internas y las amenazas son externas. Se dice que las debilidades internas hay que superarlas, mientras que las amenazas externas hay que evitarlas. En el caso de Jeremías, él tenía obstáculos. ¿Cuáles eran? Sus propias debilidades, su propia duda, su propia inseguridad, su propio temor, sus propias objeciones, sus propias limitaciones. Yo sé que cada uno de nosotros aquí tiene sueños grandes de parte del Señor, pero también sabe que tiene temores, pero también sabe que tiene debilidades. Oye bien, ¿cómo yo puedo eclipsar eso que está en mi corazón, que no lo puedo negar, que no tengo digamos la capacidad humana? Sabes, lo único que puede eclipsar tu debilidad es la presencia de Dios.
cuando la presencia de Dios está contigo, cuando la promesa de Dios inunda tu alma, la promesa de Dios, la presencia de Dios eclipsa el dolor, eclipsa la debilidad, la fragilidad, la inseguridad. Ahora, porque ojo, ten cuidado con vivir toda la vida quejándote y excusándote en tus debilidades. No es que yo soy así. Y tú los escuchas hablar, prácticamente se autodescartan, se autolimitan, siempre se están excusando. Ese nivel de excusa constante, yo lo llamo mediocridad. ¿Qué es ser mediocre? El que medio cree. ¿Quién es mediocre? El que medio cree. ¿Quién es mediocre? El que sufre de esquizofrenia. ¿Usted sabe cuál es esa enfermedad? Usted ha escuchado hablar de la esquizofrenia, ¿cierto que sí? Pero usted no había escuchado hablar de la esquizofrenia. La esquizofrenia es que está haciendo frío, es que yo vivo solo, es que no tengo marido, es que no tengo mujer, es que no tengo plata, es que no tengo recursos, es que no tengo carro, es que no tengo, es que esquizofrenia. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son los obstáculos internos que tú tienes que superar? Tienes que superar eso. Deja de andarte quejando, porque sabes una cosa, la gente que se queja, las puertas se le cierran. Y la gente que está alrededor de uno que se vive quejando, ¿sabes qué? Allá viene el que se queja y lo evaden, lo evitan. Se quejan porque hay frío, se quejan porque hay calor. Esquizofrenia. Ahora hay debilidades internas, externas. Jeremías 1:19. Había una debilidad externa, los enemigos que iba a enfrentar Jeremías. Y ese problema externo, mira cómo lo afronta Dios. Versículo 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, mira cómo la debilidad interna de Jeremías Dios la eclipsa con la palabra, y cómo la adversidad externa Dios la eclipsa con la palabra. Tienes que superar tus obstáculos. No puedes seguirte quejando y no puedes seguir patinando la misma, digamos, circunstancia, el mismo dolor, en la misma adversidad. Como dijo alguien, deja de andar botando lágrimas frescas sobre el lamento viejo. Deja de andar allí patinando en el barro. No, ¿sabes qué? Tienes que salir con la ¿qué? Con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra. Ahora, para que el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, no solo te tienes que encontrar con Él diariamente, tienes que superar tus obstáculos, así como también debes creer las promesas de Dios. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mandé. Mira, ¿sabes cómo se llama eso? Se llama respaldo divino. Si alguien que tiene mucho dinero te dice, arranca que yo te voy a apoyar, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes contento, animado? A veces nosotros queremos tener ese tipo de seguridades terrenales. Pero déjame decirte, a veces esas promesas que provienen de los hombres son momentáneas y circunstanciales, que muy pronto desaparecen y se diluyen. Porque no hay hombre en la tierra en quien tú puedas confiar que se mantenga permanentemente en la convicción con la que te ha dicho que contarás con él. Pero Dios no. Dios le dice a Jeremías, yo estoy contigo para librarte. Eso habla del respaldo divino. Y eso significa que no importa cuántos se vayan o cuántos hayan dado la espalda, no importa ni siquiera cuántos te ataquen o cuántos se opongan. La Biblia dice, y Dios te lo dice a ti en esta mañana, contigo estoy yo para ayudarte, para librarte, para bendecirte. Dime si eso no es una gran garantía. Dime si eso no es garantía. ¿Quién garantiza el cumplimiento de sus promesas?
Dios. Mira, te voy a decir algo. Tú sabes que siempre vivimos en un sistema donde cada uno de nosotros tiene a alguien sobre sí en autoridad. Usted tiene ya sea a sus padres, ya sea a su jefe, ya sea a su pastor, ya sea a su presidente, siempre tenemos una instancia superior. Pregunta: si todos tenemos una instancia superior, ¿cuál es la instancia superior de Dios? ¿Ustedes creen que Dios tiene una instancia superior? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí tiene una instancia superior. O sea, todos tenemos a alguien sobre nosotros a quien rendirle cuentas. Dios también. ¿Y sabes quién está por encima de Dios? Su palabra. ¿Cómo así, pastor? Usted está diciendo una herejía. Déjeme tomar un poquito de agua. La Biblia dice que Dios, no teniendo alguien mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos que hay dos razones en las que tú y yo tenemos que tener seguridad de Dios. Primero, que Dios no miente. Dios no puede mentir. Es decir, Él decidió sujetarse a su palabra. Y lo segundo es que, siendo que Dios no puede mentir, y no satisfaciéndole a Dios saber que su naturaleza le impedía mentir, Dios estableció una seguridad mayor. ¿Y sabe cuál fue? Jurar por sí mismo. Así que, ¿cuáles son las dos razones por las que tú y yo podemos sentir seguridad de que Dios va a cumplir lo que ha dicho? Su palabra. Por eso cuando el Señor Moisés, un día aburrido del pueblo que le tocó, viendo la circunstancia que estaba viviendo, y después de que Dios vio la murmuración, el señalamiento, Dios le dice a Moisés: Moisés, estoy aburrido del pueblo que tenemos aquí. Permíteme, yo acabo con toda esta gente y te levanto un nuevo pueblo. Óyeme, eso hubiera sido para cualquiera de nosotros atractivo, ¿no es así? Pero ¿sabes qué le dice Dios? ¿Qué le dice Moisés a Dios? Acuérdate de tus palabras. Acuérdate de tu pacto. Acuérdate de lo que le prometiste a Abraham, a Isaac y Jacob. Mira, cuando ustedes vayan al Señor en oración, ustedes tienen que saber esto, y es que tú tienes razones suficientes para creer las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Él no miente, porque Él interpuso juramento. De modo que cuando tú tengas una necesidad, ve al Señor y dile: Señor, acuérdate de tu palabra, acuérdate de tus pactos, acuérdate de tus promesas. Óyeme, si para nosotros, humanamente hablando, le prometemos algo a nuestros hijos y nos lo reclaman: papi, tú lo dijiste, papi, tú lo prometiste, y nosotros nos sentimos obligados a cumplir lo que hemos dicho, cuanto más Dios. Así que, en vez de quejarte porque no hay plata, ve a las promesas y dile: Señor, tú dijiste en tu palabra que tú suplirías todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. En vez de quejarte por el dolor y el problema, ve a la palabra y dile: Señor, tu palabra dice, tú lo dijiste en la Escritura, que tú fuiste llevado a la cruz, molido fuiste por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Ahí comienza entonces una vida espiritual de dimensiones extraordinarias. ¿Por qué? Comenzamos a vivir en lo sobrenatural. Ahora, tienes que hacer los ajustes necesarios. En cuarto lugar, mira lo que le dice Dios a Jeremías, versículo 10. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para derribar, para arruinar, para destruir, pero también para edificar y para plantar. Ahí está la parte importante, y es: ¿qué cambios tienes que hacer? ¿Qué cosas tienes que derribar?
¿Qué cosas tienes que arrancar? ¿Qué cosas tienes que quitar de tu vida? Como también, ¿qué cosas tienes que añadir a tu vida? De pronto tendrás que quitar malas actitudes. ¿Estás tomando una foto? Gracias. Mi hijo me dice, él es el fotógrafo de la iglesia, y él me dice: papi, contigo es un problema tomarte una foto porque tú no te quedas quieto. Fíjate, hoy me quedé quieto. Y con esto te quiero decir qué cambios tienes que hacer, qué cosas tienes que derribar o arrancar de tu vida. ¿Sabes qué dice la Biblia? Todo tiene su tiempo. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Pregunta: ¿qué cosas tienes que arrancar? Actitudes, palabras, pecados, ataduras. Tienes que arrancarlas de tu vida, porque no se va a poder cumplir todo lo que Dios tiene para ti, a no ser que tú hagas los ajustes que necesitas hacer. ¿Qué tienes que arrancar? Agresividad, hostilidad, prepotencia, autosuficiencia, ese sentimiento permanente de darte bombos a ti mismo. Eso tienes que arrancarlo. Porque es que no depende de ti, depende de Dios. Por lo tanto, es por gracia. Arranca eso de ti. La agresividad, la hostilidad, la queja. Bueno, estoy dando ejemplos, pero usted se conoce perfectamente. Usted sabe que tiene que arrancar de sí. Ahora, ¿qué tienes que sembrar? De pronto tienes que sembrar algo, y es levantarte más temprano. De pronto tienes que hacer ajustes con las prioridades de tu tiempo. De pronto tendrás que ajustar relaciones, cambios. Si no haces los cambios, no vas a poder ver todo la plenitud de Dios para ti. Diga conmigo: cambios, hacer ajustes. Y por último, prepárate para ver milagros. Jeremías capítulo 1 versículo 11. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Dios le dio tantas palabras, y luego le pregunta, Dios le muestra, le da una visión a Jeremías y le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Y él le dijo: veo una vara de almendro. ¿Cómo es que Dios habla con una vara de almendro? Mira, Dios habla como Él quiere hablar. Y Dios le mostró a Jeremías una vara de almendro. Versículo 12. Y me dijo: bien has visto, es una vara de almendro. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo quiero que por favor pensemos un poquito en esto. De pronto la palabra almendro a ti no te dice mucho, pero el término almendro que se utilizó en el hebreo original es la palabra hebrea shaket. Shaket, diga conmigo, aprende un poquito de hebreo conmigo. Diga shaket. La palabra almendro, versículo 11, es la palabra hebrea shaket. ¿Qué quiere decir? El que despierta. Yo quiero que mires al que está a tu lado con estas luces un poco, tú sabes, algunos que trasnocharon anoche se vienen a la iglesia y aprovechan la oscuridad del auditorio para dormirse un poco. Pero mira al que está a su lado y pregúntele: ¿te estás durmiendo? No puede ser. Mira, la palabra almendro significa eso, el que despierta. Y quiero explicarte esto. De todos los árboles, bueno, ustedes viven aquí en la zona, digamos, tropical de nuestro continente, pero nosotros que vivimos allá al norte,
Algunos han estado por allí en pleno invierno y usted se da cuenta que todos los árboles están aparentemente muertos, dormidos. El invierno es una etapa de adormecimiento. Pero el almendro que justamente usó Dios para hablarle a Jeremías es precisamente el árbol que despierta y que florece en medio del invierno. Es decir, ojo, no hay un árbol diferente al almendro que despierta en medio del invierno. O sea, la mayoría de los árboles despiertan cuando ha entrado la primavera. Es decir, cuando la primavera ha entrado en furor, los árboles despiertan, las flores despiertan, las hojas despiertan. Pero con el almendro no. El almendro despierta. Es el árbol que más rápido despierta en el invierno. Florece cuando hay un tremendo, panorama frío y helado. Ahí está la foto. Porque como hay gente que si yo no lo veo, no lo creo. Ahí está. Claro que hay otros que dicen, hay unos que dicen hasta no ver, no creer. Pero otros cuando lo ven, lo veo y no lo creo. El árbol de almendra está despertando. Y he venido a decirte esto, en medio de tu peor invierno, Dios hará que despierten milagros en tu vida. Que cambies ese estado de adormecimiento por un estado de bendición, de productividad. Vas a despertar. Tienes que despertar. No te sigas lamentando del invierno. Despierta. Por eso dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Acuérdate cómo dijo el Señor en Romanos capítulo 4, que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. Dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Diga conmigo: yo floreceré. ¿Cuántos creen que van a florecer? Levanten la mano. Vas a florecer. Vas a florecer. Vas a florecer no cuando se acabe el problema. Vas a florecer en medio del problema. No vas a florecer cuando venga la sanidad. No, vas a florecer en medio de la enfermedad. Vas a florecer. Tienes que florecer en medio, no después. ¿Qué ve Jeremías? Veo una vara de almendro. Bien has visto. Ahora, cuando dice el otro término en el versículo 12, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, la palabra apresurar que utiliza el texto hebreo es la palabra shoket, que significa yo cuido mi palabra. Por eso les decía que la autoridad de Dios es su palabra. Dios cuida su palabra. Como una mujer cuando está embarazada cuida a su bebé. Dios cuida su palabra para ponerla por obra. Isaías 55 versículos 10 y 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, para que dé semilla al que siembra y que dé pan para el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabes qué? Shoket. Dios cuida su palabra. Dios le dijo a Jeremías: el problema es grande, la necesidad es grande, la adversidad es grande, el desafío que viene sobre ti es grande, pero no te preocupes. Vas a florecer en medio del invierno. Y segundo, no te preocupes, porque yo voy a cuidar mi palabra y la haré real en tu vida. Números 17:8. Con este versículo termino. Números 17:8 habla de la vara de Aarón.
de la vara de Aarón que había reverdecido. Creo que dice ese versículo. Números capítulo 17 versículo 8. Dice la Biblia así, de la vara de Aarón. Un día hubo una disputa, bueno, se levantaron contra Aarón y el Señor dijo que cada uno escoja una vara. Y de la tribu de Leví, Aarón el sacerdote colocará la vara. Y a la mañana siguiente yo demostraré en quién y a quién he respaldado. Y al día siguiente dice Números 17 versículo 8 así. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Diga conmigo, reverdecido. Segundo, había echado flores. Diga conmigo, había echado flores. Tercero, había arrojado renuevos. Y cuarto, había producido almendras. 4 pasos que hoy el Señor quiere que guardes en tu corazón, que serán para ti. Primero, vas a reverdecer. He dicho, vas a reverdecer. Lo que estaba muerto va a volver a la vida. Vas a reverdecer. Es decir, volverás a la vida. Sueños volverán a la vida. Anhelos volverán a la vida. Proyectos volverán a la vida. Relaciones de propósito. Porque las que no son de propósito, que se las lleve el viento. Pero las que son de propósito, volverán a la vida. Volverás a la vida. Segundo, florecerás. Eso habla de que Dios te hermoseará. Yo quiero que mires al que está a tu lado y cuando termine el año te vas a dar cuenta que ese rostro va a ser hermoseado. Dios colocará belleza, Dios colocará atractivo. Y cuando digo eso, no únicamente me refiero a la ausencia de arrugas, me refiero a la bendición de Dios que te va a embellecer. Florecerás, diga conmigo, yo floreceré. Las flores son hermosas, ¿cierto? Tercero, retoñará. Eso habla de echar vástagos. Esto habla de nuevas ideas. Oye bien, nuevas ideas. Dios te regalará nuevas ideas. Retoñarás. Algunos pensaron que te habías muerto. Pues ni te moriste, ni perdiste la belleza de Dios, ni dejarás de retoñar. Reverdecerás. Y por último, fructificarás. ¿Qué quiere decir eso? Que producirás. Ojo con eso, ¿eh? Serás un hombre y una mujer productiva. Repito, serás un hombre y una mujer productiva. Es que no tengo empleo. No es lo mismo estar desempleado que ser improductivo. Usted puede momentáneamente estar desempleado, pero usted no puede ser improductivo. Con las ideas nuevas que Dios va a poner en ti para este año, vas a ser productivo. Retoñarás y con la visión de Dios en tu vida vas a producir. Y oye, ¿cómo le dijo Moisés? Porque Moisés también se quejó con el Señor. Señor, no puedo. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, tírala. Con lo que tengas en la mano yo te voy a respaldarte, dice Dios. Y cuando digo, dale un aplauso al Señor, vamos. Yo quiero que por un instante te mires la mano. Y aquí viene esto, y es: ¿qué tienes en tu mano? Usted dirá, pastor, no tengo nada. Sí tienes. Ahí en tu mano está descrita la bendición de Dios contigo. Ahí en tu mano está descrita la cantidad de dones, de talentos, de habilidades que Él te ha entregado. Ahí está. Vas a reverdecer. Ojo con eso, te lo digo nuevamente. Vas a reverdecer, vas a florecer, vas a retoñar y vas a producir. Vas a fructificar. Así que quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu rostro y ahora le hables tú al Señor.
Sé que Dios te ha hablado de alguna manera. Algo quedó en tu corazón de esta enseñanza.